Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les habla Pedro Navarrete de la Universidad Dr. José Matías Delgados. Estamos con un nuevo video de programación de la materia PRC2. Vamos a presentarles un pequeño programa que hemos hecho como desarrollo de la práctica y el aprendizaje que hemos tenido hasta el momento, específicamente sobre los programas desarrollados en Visual Studio, que es el programa utilizado en este momento para desarrollar y aprender sobre programación. Estamos trabajando con el lenguaje de programación C Sharp y actualmente estamos trabajando en Visual Studios en la versión 17.0 actualmente. Tal vez salgan algunas versiones muy pronto, pero no cambian en nada. Actualmente estamos desarrollando un pequeño programa de registro de combustible, el cual nos ayudará a llevar una mejor control sobre cuánto combustible compramos y cuánto nos rinde prácticamente, ya que sabemos que hoy en día el combustible es algo muy caro y lo cual se utiliza casi a diario. Si posees un vehículo o una moto, este programa te podría ayudar y te podría ver cuál es tu consumo, cuál es tu rendimiento y cuánto es como tu gasto al mes, dependiendo de cómo lo lleves. Este sería un programa como un pequeño programín de control de registros. Lo vamos a iniciar ahorita, vamos a ver cómo funciona el programa primeramente y luego veamos cómo está construido. Si bien el programa tiene un pequeño inicio como todos los programas y luego nos manda a una ventana principal donde tenemos nuestro control de gasolina, donde nosotros podemos ver la fecha de cuando se hizo un registro, la gasolinera, donde nosotros echamos la gasolina. Esto obviamente se puede cambiar. Los galones, que generalmente cuando compramos combustible nos indican cuántos galones y cuánto fue el monto que nosotros pagamos. El tipo de recorrido, muchas veces nosotros viajamos de diferentes lugares y los recorridos son generalmente solo por ciudad, por carretera o generalmente carretera a ciudad. Así que se puede seleccionar, ya que saben que muchas veces los vehículos consumen diferente o rinden diferente el combustible dependiendo de en qué área uno se meta o en qué uno sea el recorrido que haga. El precio, obviamente, como nos sale el galón, el kilometraje sería básicamente eh, los kilómetros que se recorren durante ese periodo. Muchas veces nosotros viajamos a diferentes lugares como el trabajo, la escuela u otros lugares, pero ya se tiene una medida de cuántos kilómetros se recorren por ejemplo, de la casa a la universidad, se recorren 20 kilómetros aproximadamente, o de la escuela o de la escuela al trabajo, de la casa al trabajo, ya se tiene como una medida de cuántos kilómetros. Aquí lo podemos ver realmente. También tenemos una casilla para el combustible, el cual sabemos que puede ser de diferentes maneras, súper regular dependiendo del vehículo o automotor. Y lo que estábamos diciendo anteriormente, que era el costo por kilómetro y el rendimiento, cuánto vale recorrer cada kilómetro en el automóvil dependiente de la gasolina, cuánto es el rendimiento que nos da esa cantidad de gasolina actualmente, cuánto nos podemos recorrer. Este es un pequeño programita para verificar todo eso. Tenemos pues los aspectos básicos de un programa de registro. Tenemos para agregar un registro, para editar un registro o eliminar el registro. Vamos a ir viendo cada parte. Primeramente vamos a ver el agregar un registro, cómo poder ir agregando un nuevo registro para trabajar con este nuevo programa. Pues al hacer clic en agregar registro nos sale una nueva ventana donde podemos ver un, un pequeño formulario donde nos pide que nosotros rellenemos los datos básicos del día a día. Por ejemplo, si este día tú cargaste combustible en alguna gasolinera, seleccionas la fecha para la cual tenemos un day picker o un pequeño calendario que se despliega al hacer clic y uno selecciona la fecha. Generalmente se pone con la fecha actual del sistema. También podemos seleccionar la gasolinera si uno prefiere un Texaco, uno Puma o alguna otra gasolinera. Aquí lo tenemos ya marcado, ya seleccionado. Generalmente se puede utilizar la misma opción o una diferente dependiendo a qué lugar vayas. Por ejemplo, si pasas una gasolinera en Texaco, la seleccionas. El combustible, obviamente, dependiendo de tu vehículo, selecciona super, regular o diésel y el cual tú cargaste. Por ejemplo, aquí seleccionamos super. Y aquí el recorrido, como les dije anteriormente, dependiendo del tipo de recorrido que uno haga en un vehículo u automotor, el rendimiento va a ir siendo diferente. Por eso lo seleccionamos, para ir viendo cuál rinde
mejor si ir en carretera o ir o en ciudad también mixto. Entonces seleccionamos ciudad y el monto. Aquí podemos ingresar los valores de cuánto nosotros cargamos en combustible a la vez. Por ejemplo, si compras $10 de combustible, generalmente dependiendo de la gasolina te va a salir entre 2 galones o 3. Si es súper, hoy en día está como a 2.28 la gasolina. mm, Cuando compras $10, está un poco cara, como 4.29 y algo. Y los kilómetros que recorremos, generalmente un aproximado yo recorro 70 kilómetros de la casa al trabajo y del trabajo a la casa o de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Si nosotros le damos guardar, nos desplegará una pequeña ventana donde nos dice que el registro fue insertado correctamente. Y como pueden ver, se insertó un nuevo registro donde nosotros podemos ver nuestro consumo y nuestro rendimiento y podemos ir llevando un control. También podemos editarlo si por el a veces motivo nos fallamos en hacer el registro. Le damos a editar registro y nos despliega la ventana. Seleccionamos sí y nos despliega todos los registros, toda la información de este registro que se tenía. Se puede editar, luego se guarda y este se arreglará automáticamente en el registro o base de datos que nosotros vemos. También se puede eliminar el registro si fue un registro no deseado o si en vez de editarlo necesitamos agregarlo diferente, se puede eliminar. O si simplemente ya terminamos de ver nuestros registros y los deseamos quitar específicamente, se puede hacer. Este sería el pequeño programita en el cual uno puede ir buscando los días. También le agregamos una caja de texto para ella. Y ahí en este pequeño programita iríamos viendo el consumo, el recorrido o el rendimiento que tuvimos diariamente por cada viaje que nosotros realizamos. Es un poco sencillo, tenemos nada más que eso que ver. Solo aclarar que básicamente este programa tiene una ventaja ya que no se está trabajando con archivos XML, que es un tipo de archivo donde se guardan datos básicamente en programación, sino que se está conectando con una base de datos. Y para eso vamos a ver cómo está construido este pequeño programita. Este pequeño programita se llama Combustible, así lo tenemos desarrollado. Y tenemos algunas cosas principales. En este programa tenemos dos carpetas donde nosotros trabajamos el desarrollo y la creación de este proyecto. Tenemos la carpeta clases y tenemos la carpeta formularios. La carpeta formularios sería la carpeta donde se presentan las ventanas que el usuario va a estar trabajando y en las cuales él va a poder ingresar información. Y tenemos las carpetas clases que son básicamente los constructores de este pequeño programa donde nosotros fuimos trabajando las diferentes partes. Como ya saben, cuando uno trabaja un programa de Windows Force en formularios y tiene diferentes carpetas donde trabaja diferentes formularios, tiene que hacer un manager o una clase que vaya controlando la aparición de estas ventanitas. Entonces, nosotros tenemos una clase llamada manager que se encarga de ese trabajo. Y aquí lo estamos llamando en el método al iniciar nuestro programa. Estamos yendo y dirigiéndolo a que se vaya a esta clase. Aquí tenemos básicamente la línea de código que lo manda a llamar. Y si vamos a la pequeña clase de manager, podemos ver que este administra cómo se van a ir presentando cada formulario. Tenemos un formulario splash que aparece al principio del programa, como lo pudieron ver anteriormente, y tenemos el formulario de control que lo presenta. Ahora, este formulario splash es muy sencillo de realizar cuando ustedes están programando. Es un pequeño formulario al cual tú le agregas la imagen o el logo del programa que vas a desarrollar. Por ejemplo, este ya que sería un control de combustible, un manager de consumo. Agregamos un logo de un vehículo con la palabra únete al registro. Este pequeño programita salta de este splash al registro que sería ya el formulario principal al cual ustedes se van dirigiendo cuando abren la ventana. Como lo pueden ver, tenemos el formulario principal
en el cual nosotros mostramos los datos y como ya le dije, este programa trabaja con una base de datos específicamente. Entonces, ¿cómo conectarnos a esa base de datos? Lo utilizamos con una clase, el cual sería la clase conexión. En esta clase nosotros mandamos a llamar la base de datos desde un servidor. Específicamente nosotros estamos utilizando MySQL Server, que es un manejador de base de datos, el cual se está utilizando en este momento. Y como pueden ver, la pequeña clase de conexión en MySQL trabaja con este. Aquí estamos viendo el programa, estamos viendo básicamente el servidor de donde nosotros estamos trayendo y estamos viendo la tabla a la cual nosotros estamos llamando. Por ejemplo, nosotros estamos llamando a la tabla consumos para ver todos los registros de los consumos diarios. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero tenemos el constructor donde creamos la conexión al MySQL, donde nosotros agregamos principalmente la información del servidor, el usuario y la base de datos que nosotros queremos llamar y a la cual nos vamos a referir. También tenemos los constructores o las partes de código donde nosotros desarrollamos esta conexión, donde nos desconectamos y conectamos para trabajar con esta base de datos. Como ya le dije, en el formulario de control se muestra esta base de datos y en los registros, pero para llamarlo tenemos una pequeña consulta que se hace cuando se trabaja con bases de datos, la cual se trabaja también una clase, la cual se manda a llamar para que ésta se presente en un data grid view, en el cual utilizamos para presentarlo y que el usuario tuviera mejor visibilidad de esta. Aquí nosotros hicimos la pequeña consulta donde nosotros vamos a llamar todos los campos que vimos en el programa y se despliega en el data grid view. Ahora, cuando estamos en el registro control, vemos las opciones de agregar, editar y eliminar registro. Ahora, estas son operaciones que se tienen que realizar tanto en el programa y deben aplicarse en la base de datos. Para ello, nosotros trabajamos con otra clase llamada operaciones para que nos fuera más sencillo ir viendo las partes de ese programa y se fuera trabajando en orden. Ahora, aquí tenemos las opciones de ejecutar sentencia, las de consulta. Y eso básicamente, estas se encargan de que cada acción que nosotros ejecutemos en el programa se transfiera a la base de datos. Tenemos un ejecutar sentencia y tenemos un consultar. Estas dos partes son muy específicas para que este programa pueda conectarse a la base de datos y así ejecutar cada punto de nuestro programa. Ahora, si nos vamos al registro control y nos vemos el código, vemos que nosotros solo estamos llamando estos métodos en el formulario. Como ya les dije, tenemos el cargar datos, que este se hace de la tabla de consultas. Tenemos cómo se presenta estos datos en el Data Grid View y tenemos los roles de los botones que presentábamos anteriormente, donde nosotros ejecutamos las consultas para eliminar registros, para agregar registros o para editar registros principalmente. Como pueden ver, este es un programa muy sencillo, se puede ver bastante grande, pero es porque lo hemos querido trabajar separado y nosotros hemos querido ir desarrollando cada una de las partes por separado para que se pueda ver y entender mucho mejor. Nosotros trabajamos en el lenguaje de C#, que fue el lenguaje predilecto y es un poco sencillo para ir trabajando con cada uno de ellos. Aquí en la clase consumos podemos ver el método de insertar información, el cual se encarga de que toda la información que nosotros agregamos en los formularios se ingrese no solo al data grid view que presenta la información en el programa, sino que también se agregue a la base de datos. Entonces, cada movimiento que nosotros realicemos en el programa se irá reflejando en la base de datos y la misma se llamará para el data grid view y se vaya revisando.
Si tienen alguna otra duda, consulten los demás videos que iremos subiendo respectivamente. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad para que ustedes y que les sirva el pequeño programita que nosotros hemos desarrollado como la implementación de lo aprendido en la clase de programación 2 de la universidad. Fue un gusto haberle presentado este proyecto. Tengan muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de qué hora vean este video, y que la pasen bien.